considerando la posibilidad de un divorcio. Aún quiero seguir viviendo con nuestro hijo, a pesar de las duras críticas de mi esposo Daniel. Parecía tranquilo después de tomar un respiro profundo, y mientras pensaba en cómo responder, nuestro hijo, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante y dijo: «Papá, si no lo sabes, déjame explicártelo», señalando a la amante de su padre. Inesperadamente, una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. «Me llamo Abigail, tengo 39 años y trabajo como ilustradora freelance. Daniel y yo hemos estado casados por 13 años, y tenemos un hijo, Pedro, que está en 7º grado. Nuestra familia ha dependido principalmente de mi ingreso como freelance, ya que Daniel ha tenido dificultades para mantener un trabajo estable, optando por trabajos temporales. Balancear las tareas del hogar, criar a Pedro y manejar mi carrera ha sido un reto, pero necesario, dado el aporte limitado de Daniel tanto en lo financiero como en la vida familiar. Al principio, el trabajo freelance fue complicado, pero logré construir un ingreso estable a través de recomendaciones de clientes. Ahora trabajo con revistas y folletos educativos, lo cual me permite trabajar desde casa y salir ocasionalmente para algunos proyectos. A pesar de la falta de dirección de Daniel, a sus 42 años, sigue complaciente con su situación laboral. Logramos mantener una armonía como familia de 3. Sin embargo, su desinterés en Pedro, especialmente ahora que nuestro hijo enfrenta los desafíos de la adolescencia, ha sido frustrante. Daniel rara vez se involucra en las tareas del hogar o en la crianza, mientras que Pedro, aunque suele ser callado, ayuda en la casa sin que se lo pidan. Últimamente, el comportamiento de Daniel ha despertado nuevas preocupaciones. Llega a casa más tarde y a menudo dice que está trabajando fuera de la ciudad. Curiosamente, ha mostrado un interés repentino en encargarse de las idas y venidas de Pedro a su club de baloncesto, una tarea que usualmente ignoraba. Este cambio despertó mis sospechas, y empecé a preocuparme de que su nueva atención fuera algo más. Una tarde, desvié mi ruta habitual de regreso a casa y pasé por el centro de baloncesto. Decidí hacer algunas compras cerca cuando noté a Daniel, quien me había dicho que estaría trabajando fuera de la ciudad. Para mi sorpresa, estaba ahí, hablando animadamente con una mujer afiliada al centro. Ella me vio, me saludó como la mamá de Pedro y se presentó como Mary. Nuestra conversación fue tensa, y la descripción vaga de Mary sobre su rol solo aumentó mis preocupaciones. En el camino a casa, Daniel evitó mirarme a los ojos. Sus recientes llegadas tarde y su comportamiento evasivo pesaban en mi mente. Los días siguientes intensificaron mis sospechas. Mary comenzó a aparecer en nuestra casa con más frecuencia, solo cuando Daniel estaba presente. Verlos reír y platicar en nuestra sala me llenó de certeza sobre su infidelidad. Un mes después, durante una discusión, sugerí sarcásticamente que Daniel admitiera sus salidas nocturnas, a lo cual él respondió furioso: «Ocúpate de tu trabajo, yo me encargo de Pedro, así que no te metas». Sus palabras me dejaron indignada. Su desprecio por mis esfuerzos para mantener la casa y criar a Pedro sola era evidente. Durante otro intercambio tenso, Pedro, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Me dijo que Mary se le acercaba frecuentemente en el centro de baloncesto, lo cual lo frustraba, pues sentía su presencia intrusiva. Esto me dio un pequeño alivio, al saber que Pedro también se sentía incómodo, pero no cambiaba la realidad. Un día, regresando de una reunión con un cliente, escuché una conversación alegre entre Daniel y Mary. Pedro estaba en su cuarto, evitándolos, cuando Mary me saludó con una confianza inquietante. Mencionó que Daniel la había invitado a pasar. Sarcásticamente, le pregunté sobre sus visitas frecuentes, a lo que respondió con una sonrisa arrogante diciendo que era parte de su trabajo. Incluso criticó la limpieza de la casa, y Daniel se rió, apoyándola abiertamente. Abrumada por la tristeza y la humillación, me retiré al cuarto, tratando de organizar mis pensamientos y mis pertenencias. No podía quitarme el temor de que Mary pudiera reemplazarme en la dinámica de nuestra familia. A pesar de la tensión, Daniel y Mary continuaron exhibiendo su conexión, dejándome sin palabras. Luego me enteré a través de conocidos que Daniel se reunía frecuentemente con su amante bajo el pretexto de hablar sobre la educación de nuestro hijo. Esto solo profundizó mi sentido de traición. Durante sus muchas ausencias,
comencé a reunir pruebas de su infidelidad. A pesar de sus afirmaciones de que no podíamos permitirnos lujos, encontré recibos de moteles, restaurantes caros y regalos extravagantes como relojes y joyas de diseñador, escondidos en los bolsillos de su abrigo. Esos lugares, que él me había asegurado estaban fuera de nuestro alcance, los frecuentaba, no conmigo, sino con ella. A pesar del dolor de su traición, mantuve la compostura y decidí reunir pruebas contundentes de su aventura. Aunque el pensamiento de divorciarme cruzó mi mente, resolví esperar hasta que nuestro hijo, Pedro, se graduara de la preparatoria. Mientras tanto, noté discrepancias preocupantes en nuestras finanzas. La cuenta de ahorros de la casa, reservada para el fondo universitario de Pedro, había sufrido retiros importantes. Darme cuenta de que Daniel estaba gastando el futuro de nuestro hijo en su aventura fue aún más doloroso que su traición hacia mí. Suprimiendo mi enojo, intenté actuar con normalidad por el bien de Pedro, aunque el estrés se filtraba en mi vida diaria. Incluso mis clientes más antiguos notaron mi agotamiento, incluyendo a Nancy, quien me ofreció su apoyo. Una noche, Daniel anunció que se iba de viaje por una semana, supuestamente para una capacitación de trabajo. Mis sospechas aumentaron cuando Pedro mencionó que una empleada de su club, Mary, también había pedido la misma semana libre. La reacción nerviosa de Daniel confirmó mis temores. Con la ayuda de un investigador privado, descubrí que la capacitación era en realidad una escapada romántica. Planeé una estrategia junto con Pedro y nuestros familiares. Cuando Daniel se fue, empacamos y nos mudamos en silencio, tomando medidas para asegurar nuestra estabilidad financiera. Transferí los ahorros restantes a mi cuenta personal y arreglé que sus pertenencias fueran enviadas a Mary. Días después, Daniel llamó en pánico, pidiendo dinero. Lo confronté sobre los fondos faltantes, y solo escuché la voz frenética de Mary de fondo, lo que reveló su desesperación económica. Nancy, quien se había convertido en una confidente cercana, nos invitó a su casa, mientras Daniel y Mary se sentaban allí, desaliñados y culpables. Nancy reveló que Mary era su hija. Impactada, regañó a Mary, quien intentó justificarse defensivamente. Me volví hacia Daniel, exigiéndole una explicación, mientras Pedro se adelantaba, expresando su disgusto hacia los avances de Mary hacia él. La absurdidad de la situación dejó en evidencia las mentiras de Daniel, ya que él creía que Mary era una profesional experimentada, cuando en realidad solo era una pasante. Esta confrontación despojó todas las capas de engaño. Le conté a Mary sobre mi papel como la proveedora principal en nuestra familia, una verdad que dejó sin palabras tanto a ella como a Daniel. Después de esta revelación, Mary terminó su relación y Daniel se vio obligado a irse. Con la orientación de Nancy, contraté a un abogado experto para asegurar un proceso de divorcio sin complicaciones, logrando que el fondo universitario de Pedro se reservara como manutención infantil. Los rumores sobre la conducta de Mary llevaron a la pérdida de su trabajo, y aunque Nancy se sentía culpable por el papel de su hija en la ruptura de nuestra familia, continuó brindándome su apoyo. Con el tiempo, Pedro y yo encontramos un renovado sentido de esperanza. Animada por él, seguí una carrera en ilustración, invirtiendo mi energía en un nuevo camino lleno de satisfacción. Su orgullo en mí se convirtió en mi mayor motivación. Mientras hojeaba una revista que mostraba mi trabajo, sentí una lágrima de alegría, decidida más que nunca a construir un futuro cimentado en la resiliencia y el amor por mi hijo.